Le quité los paneles de serie, le puse estos tipos de carbono que pesan bastante menos. Y nada, lleva bujías NGK, cables NGK, eliminé asientos, puse barra de torretas un poco más reforzada. ¿Qué tal, gente? Hoy os voy a presentar un Clio 2 RS F1 Team del año 2005. Muy importante este último dato de F1 Team, ya que también tenemos el RS y el Renault Sport, pero bueno, tienen diferencias tanto mecánicas como en cuanto a diseño, diferencias que veremos después más adelante. Para eso tenemos aquí a Héctor. Encantado. Héctor es su propietario, o sea, para mí un placer. Igualmente. Muchas gracias por estar hoy aquí y presentar tu coche. Así que bueno, ahora vamos directos ya a ver qué tiene todo este F1 Team. Cuando quieras, Héctor. Bueno, este es un Clio 2 RS del año 2005, una versión Team que tiene alguna diferencia estética. Por ejemplo, no lleva lavafaros, Claro, no lleva xenón. Luego es un poquitín más bajo y un poquitín más duro que el de serie. El alerón también es importante en este modelo. No es el de... Ah, vale, sí. Es un poquitín más ancho, Sí. más alto. Sí. Y así diferencias estéticas pocas más. Las pegatinas, bueno, las del Team, Sí, veo que tienes tanto todo, de atrás hecho. como en los laterales. Sí. Y luego también importante en este modelo que no lleva airbag. Los Vale. asientos vienen sin airbag. Vale. Y después también veo que tienes las llantas cambiado, ¿no? Sí, lleva las de la Copa Clio. Originales, las troqueladas. Sí, en color negro, está bastante guapa. Neumático que es tamaño 16. 15. 15, vale. Un unicornio en este Sí, modelo, estas sí. llantas. Aprovechando que estamos hablando un poco de los neumáticos, creo que también es buena idea hablar un poco de la frenada de este coche, tanto de los discos de freno como de las pinzas. Lleva discos ventilados en la parte delantera y pinza, y en la parte trasera lleva unos discos sólidos. Parte delantera tenemos un pistón y parte trasera un pistón también. Bueno, y ahora en cuanto a interior, creo que aquí ya le tienes muchas más cosas hechas. Le aligeré un poquitillo. Le quité los paneles de serie, le puse estos tipos de carbono que pesan bastante menos. Con el logo tipo estilo GT3 RS, bastante guapo. Luego también el volante tapizado. Como el de En serie es un Alcántara. poco... Sí. El tacto es un poco malo, la verdad. Está tapizado, que es, bueno, es como imita Alcántara o algo así, ¿no? Sí, piel vuelta. Mm. Luego el Ah, que pomo bastante también un guapo. poquitín más alto. Algo también importante en este coche, bueno, 5 velocidades, tracción delantera y manual, obviamente. Después, algo bastante importante que me acabo de fijar, de hecho fue lo segundo que vi en cuanto abrió la puerta a Héctor, fue que la parte de atrás está vaciada, o sea que vamos a ver qué tal está en la parte de trasera. La parte trasera también la tengo un poco aligerada. Eliminé asientos, puse barra de torretas un poco más reforzada, la red para la compra y paneles traseros también de tipo carbono. Y nada, y mi ¿El intención... peluche ahí? Sí, también muy ¿Es importante. por algo especial o...? Me lo regaló mi novia. Como es pequeño también y rápido, digo... También tienes un extintor, ¿no? Sí, lo único que estaba aquí en el medio no me convencía mucho de dónde estaba ubicado. No lo veía tampoco Sí. muy rápido. Y era funcional, ¿no? Sí. Dato bastante importante, ya que no es la primera persona que conozco que por no llevar un extintor se le incendió el coche. Bueno, todo eso en cuanto a exterior y interior. Ahora vamos a ver la parte mecánica y también le tiene hechas unas cuantas cosas. De mecánica lo que más lleva es mantenimiento, que lleva un mantenimiento bastante de 10 por mi parte. Y nada, lleva bujías NGK, cables NGK, bobinas Veru de serie, filtro de aire Ramair y nada, lo que más lleva es filtros, aceite y todo al día, vamos, riguroso. Esto es a lo que me refería yo al principio cuando os dije que había un poco de diferencia entre el RS normal y el Renault Sport en comparación con este F1 Team. Caballos principalmente, ya que este tiene 182, el RS normal creo que si no me equivoco 177 y el Sport si no me equivoco también 169. También tiene diferencia de colectores y en cuanto a estética, nada, lo de las pegatinas, la de F1 Team y nada más. Escape lleva RC Racing, homologado. No saca un sonido tampoco brutal, pero bueno, suena bastante bien.
Lo llevaba antes también con supresor, lo único que lo tuve que quitar por el tema de la ITV. Vale. Bueno, ahora vamos a escuchar a ver qué tal suena este Clio 2 RS F1 Team, pero antes creo que es un buen momento para daros el Instagram de Héctor. Lo dejaré aquí abajo, se llama Cepos Racing. También aprovecharé para dejaros tanto mi Instagram, pues si me queréis seguir, como dejarle un botón de suscribir y de darle like, sobre todo para, bueno, para seguir creando un poco de vídeos, para que me apoyéis y tal. Así que bueno, vamos a ver qué tal suena. Cuando quieras, Héctor. Suena bastante bien, la verdad, ¿eh? La verdad que suena bonito, ¿eh? Algo que no te pregunté antes, Héctor, al quitarle la parte de atrás, o sea, vaciarla, le has ganado un poco o sea, ¿cuánto peso crees que le has quitado, más o menos? Pesaba en teoría 1030 el Team. Yo creo que 30-40 kilos fácilmente sí que le he quitado entre asientos, antinieblas y 4 chorradas más. Yo creo que 30-40 kilos se los he bajado. Porque en serie no sabes cuánto pesaba ni nada, ¿no? 1030. 1030, en ficha. Sí, en ficha, vale, exacto. ¿Y cuánto hace más o menos que tiene este coche? Hace menos de un año. Ya he tenido varios Clios, ya llevo 3 Sport. ¿El 2 o...? El 2 también, exacto. He tenido también Megane Sport y demás, pero bueno, quise volver otra vez al 182 porque me gustó mucho y quise esta unidad. ¿Y la primera modificación que le has hecho concretamente? La primera modificación fueron las llantas. Las llantas, las de Copa Clio, ¿no? Sí. Después que le metiste en cuanto a escape, ¿no? El escape ya venía. Vale, exactamente, vale. Luego metí ya en tema de pastillas, que le puse Ferodo, bueno, mantenimiento, ya te digo, bastante riguroso. Sí. Al haberle hecho todas las modificaciones que le has hecho, ¿has notado, aunque sea un motor atmosférico, crees que le ha subido un poco el caballaje o crees que no hubo mucho cambio? Caballaje yo creo que no, pero yo creo que más bien respuesta y bueno, que se nota que va bastante mejor el coche. ¿Y cuál crees que para ti va a ser la siguiente modificación que le vas a hacer, si dices que tienes alguna? La siguiente modificación sin duda va a ser la suspensión, porque ahora mismo está muy alto el vaciarlo de atrás, y separadores también. Porque estas llantas la verdad que quedan muy para adentro. Sí. ¿Y de 0 a 100 más o menos el coche? ¿Cuánto crees que...? Bueno, de 0 a 100 y consumos. En ficha creo que anda sobre unos 7 segundos 7 o 6 segundos. con 9 o algo así. Pero tú por experiencia, a lo mejor meter una vez en autopista, autovía, más o menos, no sabes, ¿no? No lo he calculado nunca, pero la verdad que va bastante bien. Luego el tema de consumos, la verdad que tampoco gasta mucho. No es un coche gastón tampoco. Claro. A ver, es lo bueno de estos coches, que al final estamos hablando de un coche atmosférico. Es verdad que si le quieres meter mucho caballaje, pues obviamente no es el coche ideal, pero bueno, en cuanto a sonido, si le quieres, le haces unas cuantas cosas como escape, si le metes un buen kit de admisión o lo que sea y lo tocas un poco, al final estás hablando de un coche que suena bastante bien. Y de hecho a mí me encanta el sonido, por ejemplo, de los Renault en general. La verdad que se notan los 182 caballos, es lo que me gusta de los Renault, tanto el sonido al final, el chasis también me encanta. Los Renault para mí son una muy buena marca. Antes de acabar el vídeo os quiero dejar aquí unas imágenes para que podáis ver todo el proceso que ha sufrido el coche de Héctor desde que lo ha comprado hasta el día de hoy. Le ha pulido los faros, le ha pulido el colector de admisión, le pintó el paragolpes delantero y el trasero, le quitó los antiniebla para que pudieran funcionar como una toma de aire para los frenos. Le ha hecho muchísimas cosas. Bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y darle apoyo para seguir creando vídeos. Chao.